Las conversaciones con autores del viejo Topo TV. Hoy, Martín Alonso, doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Sociología, Filosofía y Psicología, escribe sobre la identidad, el nacionalismo, la retórica de la violencia y los usos de la historia y la memoria. Estamos aquí para hablar de este libro con su autor, Martín Alonso Zarza, El rabo muerde al perro, Israel y Estados Unidos en el devenir de Oriente Próximo. Antes de empezar a hablar del libro, Martín, quería decirte, no es propaganda, aunque va a parecerlo porque somos amigos, porque hemos editado este libro en esta casa editorial. Va a parecer que sea propaganda, pero no es propaganda. Creo que estamos ante un libro importante, un libro espléndido y un libro que cuenta muchísimas cosas que las gentes que creíamos que conocíamos el tema, resulta que no sabíamos. Me explicaré. Las gentes antisionistas o que llevamos una tradición de combatir el apartheid y la colonización, la ocupación en Palestina, que estamos a favor de la causa palestina, tenemos una idea que creemos que ya sabemos lo que pasa ahí, ¿no? Eso empieza conocemos la fundación del Estado de Israel, conocemos la ocupación, conocemos la colonización, sabemos quién era Ben Gurion, quién era Arafat, sabemos el apartheid, entendemos o queremos entender la voluntad de Israel, conocemos el genocidio en Gaza, pero resulta que tú cuentas aquí muchísimas más cosas, tantas que prácticamente no vamos a tener tiempo de hablar de todas ellas, así que vamos solamente a tocar algunos hitos, algunos puntos nodales de tu libro, si te parece bien. Y si te parece bien, me gustaría que empezaras primero por hablar del título, porque mucha gente no conocerá la frase inglesa, el rabo muerde al perro. ¿De dónde sale este título? No, tengo que decir que no es un título original, porque finalmente hay varios altos cargos, incluso algún presidente norteamericano, que en sus últimos días ha reconocido que le han mangoneado, ¿no? Michael Mann, este sociólogo histórico tan importante, yo creo que menciona una frase cercana, y yo tengo recogidos varios documentos con ese espíritu que para decir lo que significa, ¿no? Nos parece que intuitivamente la metáfora es que el perro es el que dirige, ¿no? Y que digamos los demás órganos del cuerpo son resultado de la voluntad del actor central. Pero en el caso de Estados Unidos y en el caso de Israel y Estados Unidos, hoy estamos a 9, el día 4 en Naciones Unidas, una resolución, 14 personas, 14 de los participantes votaron a favor de un cese incondicional, un alto el fuego incondicional. Estados Unidos votó en contra. Eso tiene un coste político para Estados Unidos. Ahora hay sectores nacionalistas norteamericanos que están empezando a ver que no le interesa esa protección, que no le interesa que el hecho de que Israel sea parte de la política interior de Estados Unidos tiene un precio alto para Estados Unidos. Están empezando a decirlo, pero obviamente las metas volantes, los intereses creados, los actores con una influencia enorme en la vida política norteamericana es de tal naturaleza que es poco probable, diríamos, que el coste para un presidente o un alto cargo de dejar de atender al rabo es muy alto. Entonces, literalmente quiere decir esto, es decir, que finalmente una parte importante de la política que hace Estados Unidos viene condicionada por Israel, aunque al principio, cuando nació la relación, que tiene que ver con la Guerra Fría, es un poco en el origen de la Guerra Fría, digamos, los países árabes eran básicamente de proximidad soviética, no eran del área de influencia, y entonces Israel le venía muy bien a Estados Unidos como una especie de un cabeza de puente o de un portaaviones allí. Llegaremos a eso, vamos a hablar de Estados Unidos más adelante, pero hablemos ya
directamente del libro. Empiezas con un capítulo extenso, por cierto, en el que ligas lo que está sucediendo en Gaza con Bosnia, la guerra de Bosnia, la guerra de Yugoslavia y con Srebrenica. Explica ese libro. ¿Qué es lo que te lleva en esa? Sí, bueno, hay una palabra ahí que a mí me parece fundamental, que es la palabra impunidad. Y una de las cosas que afirmo es establezco una cierta continuidad. Y por cierto, la semana pasada en Sarajevo se ha publicado la declaración sobre Gaza de Sarajevo. No es una casualidad, ¿no? Son cosas que pasan. Pero, quiero decir, los responsables de lo que pasó en Gaza algunos están en el tribunal en La Haya ahora mismo detenidos. Las perspectivas de que alguno de los responsables de lo que está pasando en Gaza pasen por La Haya, a día de hoy me parecen inverosímiles. Entonces, la continuidad tiene también ese elemento de contraste, pero lo de Srebrenica es interesante en el sentido de que es algo a lo que dedica mucho volumen el libro, ¿no? Que tiene tres planos. Tiene un plano de periodístico para decir los datos de lo que está pasando, tiene un plano de sociología histórica para ver cómo se ha construido esta relación y tiene un plano cívico-moral, ¿no? Diríamos de compromiso con los derechos humanos. Entonces, evocar Srebrenica, el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia es el primer tribunal internacional después de Nuremberg, que es el primero. Entonces, Srebrenica revive la discusión sobre el Holocausto. Obviamente, la revive porque ahí también hay cómo se construye la historia, ¿no? O sea, por qué en el 45 se dice nunca más, pero resulta que en el 73, es decir, el año de la guerra de Yom Kippur, el golpe de Pinochet, todo este bloque de las dictaduras del Cono Sur ha sido sustraído de la continuidad con el Holocausto. Y el informe de la CONADEP dice el nunca más. Pero eso no se ha incorporado en el acervo de la pedagogía del Holocausto. Srebrenica pone esto de relieve y los estudiosos del Holocausto dicen, bueno, aquí tenemos que plantearnos cosas. Y claro, hay que plantearnos cosas, pues claro, una de las razones de que sea el rabo el que mueva el perro es la instrumentalización israelí y norteamericana del Holocausto. Es decir, es una lectura primero deshistorizada. El Holocausto no se estudia en la historia universal, sino que tiene un bloque que se hace en los estudios sobre el Holocausto y estudios sobre antisemitismo, de manera que el Holocausto es una especie de Hitler más judíos más unicidad. No hay más Holocausto que ese. Entonces, esa deshistorización es muy problemática, y hoy lo estamos viendo. Es decir, algunas de las personas más implicadas y los dirigentes políticos muy sensibles, el caso de Alemania es el más llamativo después de Estados Unidos, con el tema del Holocausto, no han dicho ni mu sobre Gaza. Entonces, eso es muy problemático. En Srebrenica se planteó esto. Y ahí yo cuento algunas anécdotas, ¿no?, de que Yad Vashem no quiso contribuir a elucidar lo que estaba pasando en Srebrenica. Israel entrenó a las tropas de Mladic para el genocidio de julio de 1995. Quiero decir, hay elementos que se parecen y elementos que no se parecen, no se puede establecer una afinidad, pero suscita eso, y suscita el problema que puso de manifiesto contra muchos, diríamos, teóricos con poco fundamento de sociología histórica del Holocausto, cuando en el 89, o acá el muro, es cuando escribe Zygmunt Bauman Modernidad y Holocausto, y él dice algo, dice, el Holocausto no es una excepción del desarrollo de la modernidad, el Holocausto es un proceso normal de la modernidad. Y cita a Raúl Hilbert, el autor de la historia del desastre judío más grande, que estuvo un poco esquinado porque Ana Arendt le hizo, pero bueno, esto es anécdota de letra pequeña. Y Hilbert dice, ha ocurrido en una nación civilizada, luego puede volver a ocurrir.
Volveremos al tema del Holocausto más adelante. Vayamos ahora a la relación de Estados Unidos. Tú afirmas en tu libro que existe un patrocinio incondicional por parte de Estados Unidos a todo lo que haga Israel. Hemos visto a Netanyahu en el Senado, ¿no? Cómo era recibido con ovaciones, ya no con aplausos, con auténticas ovaciones, ¿no? Y hay una cooperación estratégica y militar, tú lo explicas en tu libro, desde hace mucho tiempo entre ambos países. ¿Dónde estará el origen de esta identificación? Quizá porque ambas naciones se consideran elegidas, quizá porque ambas piensan en el destino manifiesto, quizá porque el Estado de Israel tiene una base religiosa y de alguna manera en Estados Unidos existen corrientes religiosas que son de alguna manera coincidentes, aunque sean cristianas. ¿De dónde nace esa voluntad de patrocinio y esa asociación entre los dos países? Todo lo que has señalado es parte de ello. Y luego hay, no sé cómo decir, hay a veces como dinámicas históricas que se van encadenando y que no puedes identificar un proceso particular que sea responsable, pero hay una superposición de cosas. Por ejemplo, hay un fenómeno que aparentemente uno no relacionaría, ¿no? Que es el desastre de Vietnam, todo lo que significa para la autoestima de una gran potencia. Y ese desastre de Vietnam coincide justamente con la gloria militar de Israel después de la Guerra de los 6 días. Entonces Israel se convierte en una especie de escaparate favorable, se convierte porque hay, o sea, cómo elaboramos también las memorias, y Hollywood ha tenido un papel fundamental en cómo culturalmente se ha aceptado eso. Luego hay otro elemento que hay que citar también, que es obviamente la cuestión industrial y militar, es decir, los negocios puros y duros, ¿no? Que se han establecido, digamos, alianzas muy fuertes. Pero todos los que has comentado antes, el elemento cultural, el elemento religioso, la creencia del pueblo de la elección, los antecedentes del colonialismo. Es decir, en alguna ocasión, cuando Estados Unidos les ha dicho tenéis que, y Israel ha dicho, ¿y dónde están los indígenas vuestros? ¿Nos vais a dar lecciones de lo que es atender esto? Quiero decir que hay ese complejo de cosas. Luego en Estados Unidos hay muchos memoriales del Holocausto, forma parte esto de diríamos, de lo que los estudiantes, hay viajes organizados, financiados por cristianos unidos por Israel. Estos evangelistas son muy pro-israelíes. ¿Dirías tú que el Estado de Israel es un Estado de naturaleza religiosa, aunque tiene una base religiosa, o eso es más apariencia que realidad? Bueno, la religión ha sido siempre un factor fundamental de legitimación y va muy unido a los nacionalismos, ¿no? En el caso de Israel, lo que es llamativo es que el primer sionismo es un sionismo secular, es decir, de connotaciones socialistas, porque se funda en esa Europa del Este, donde germinan esas ideas, ¿no? Pero hay esta especie de inconsciente. Ben Gurión, que no era un creyente, pero él incorpora, digamos, el relato de la Biblia como fundamentación, como elemento legitimador. Y cuando llega a Palestina, empieza a expulsar, porque la tierra tenían que trabajarla los judíos, no podían trabajarla los palestinos. Y ese concepto de la propiedad de la tierra es un concepto bíblico, es decir, de ninguna forma una concepción ideológica que se reclame de un universalismo de la igualdad de los patrones de la Revolución Francesa puede llegar a esto. Entonces, la contaminación bíblica de todo esto, por cierto, también en los nombres, o sea que Ben Gurión, cuando se establece allí, empieza a cambiar los nombres y a reconstruir los macabeos, pues como están haciendo ahora, es decir, que la operación esta se llama los carros de Gedeón, ¿no? Y cada día, y en una entrevista que le hacían, no sé qué, diciendo, nosotros como Josué en Jericó, allí no puede quedar piedra sobre piedra. Háblanos de Amalek.
Sí, Amalek es una constante, es una figura llamativa, es una, quiero decir, de entrada que, que estemos dando por buenos este tipo de lenguajes, no sé cómo decir, es como si estuviéramos hablando de la Odisea y alguien reclamara desde Grecia que como Ulises pasó por allí, pues aquello nos pertenece, ¿no? Paul Venn, el famoso historiador francés, decía, los griegos no creían en sus mitos, pero los judíos se los creen a pies juntillas. Y esto es muy problemático. Amalek es una de las figuras que justifica la ética de la violencia. Esto es llamativo porque la selección de la Biblia, hay un libro citado ahí, que se llama Susan Nidig, que es, el subtítulo es la ética de la violencia. Lo primero dice, no sé, como los episodios bíblicos pues eso, de destrucción. Y Amalek es la figura del mal. En realidad, en estas simplificaciones, si hacemos la conexión, jamás es Amalek. Y luego todo eso se añade porque obviamente todos los gazatíes son terroristas, son Hamas, son Amalek, y le incorporamos la última fase de la legitimación, que es el capital pasivo del Holocausto. Y es Hitler. Ahora fácil era Hitler, pero ahora es Hamas el que es el nazismo. Entonces, claro, esa es digamos, la mezcla mental que están transmitiendo los grandes medios norteamericanos y la que difunden. Ellos tienen mucho poder, y yo no sé si lo cito ahí, pero el poder blando de Israel es un poder duro. Por eso el tema de hablar de Israel es un tema muy sensible. Quiero decir, uno se expone, y se expone mucho, ¿no? Hace un par de semanas, bueno, iba a decir un detalle de cómo los periodistas occidentales, desde Francia y desde aquí, tienen problemas para abordar estos temas. Concreto, sí, por ejemplo, el libro este del lobby pro-israelí, que yo lo recomiendo mucho, Mersay Medieval, ¿no? El lobby israelí y la política exterior norteamericana, ese fue calificado de antisemita. La semana pasada, esto me río porque realmente es estremecedor, el fiscal general de Israel ha declarado que la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia son antisemitas, que Israel cumple la ley y que son los otros los que se han desviado. O sea, declarar, quiero decir, el alcance de esto y que esto no suscite, que esto sea metabolizado por una opinión pública que considera que todo el mundo está contra ellos y que son las únicas víctimas. Por tanto, si son las únicas víctimas, no pueden cometer ningún genocidio, de ninguna manera. Ellos son las víctimas exclusivas. El Holocausto les asegura esta cúpula de hierro, como la otra cúpula que les protege de los cohetes que le llegan de otro lado. Entonces, este elemento, y Amalek funciona por ahí. Entonces, como Dios dijo que había que destruir a Amalek, los animales, los niños, todo. Es decir, es realmente un mandamiento de destrucción, y esto es una cosa significativa. Didier Fassin, un historiador francés, acaba de publicar un libro que se llama la abdicación moral, yo creo que dice de Occidente o algo así. Bueno, vamos a ver. Esta guerra de Gaza, además, se está justificando en términos morales, es decir, en términos del derecho de Israel a defenderse. Que el derecho a defenderse está incorporado. Diríamos, el giro completo del péndulo es estremecedor, pero como esto se ha ido haciendo progresivamente, ¿no? Como eso de cocer a la rana, entonces vamos dando por bueno cada día cosas más brutales, y lo que está diciendo el gobierno actual de Netanyahu y los colonos que están vaciando Cisjordania, porque tenemos los ojos puestos en Gaza, pero en Cisjordania ahora mismo la semana pasada aprobaron 22 asentamientos nuevos. Hay más de 600.000 colonos en Cisjordania. Cuando la gente habla de los estados, ¿cómo hablamos de eso? Eso lo citaremos al final. Claro. Sí. Bueno, Amalek y los amalecitas son el mal, y por tanto hay que destruirlos, pero es curioso que el judaísmo, basado en una lectura estricta de las escrituras, haya congeniado con el evangelismo, teniendo en cuenta que son los judíos los que mataron a Cristo. ¿Cómo se explica esa concomitancia, esa unión fraternal entre el evangelismo estadounidense y el judaísmo de Israel? Bueno, los mitos lo permiten todo. Hay una especie de atajo que hace eso, y es que, claro, entrar en esto es muy complicado, pero
una parte muy alta de los norteamericanos creen en la segunda venida. Entonces la segunda venida exige el Armagedón y eso significa que Israel tiene que haberse hecho cargo del monte del templo y haber construido el tercer templo donde estaba el segundo que fue destruido. Quiero decir, ¿Y lo creen de verdad? Muchos evangélicos, bueno, para dar un ejemplo, el que han puesto Trump al frente de este fondo humanitario para Gaza es un pastor evangélico amigo, es un evangelista, no sé si se dice evangelista. Sí. Quiero decir que tienen ese poder y han suplantado lo que significa esto, ¿no? Es decir, han desplazado a Naciones Unidas, los agentes que tienen que encargarse de lo que es una ayuda humanitaria. Por cierto, el uso bélico de la ayuda humanitaria me parece que es el extremo de la deshumanización completa. O sea, utilizar la ayuda humanitaria como arma de guerra. Y que además han explicado por qué lo hacen, pero esto ya es un poco para ayudar a sus amigos de Occidente que les protegen, que no les vamos a dejar morir, ¿no? Pero, es decir, el uso que se puede hacer de los mitos, y que lo han hecho todos los nacionalismos, ¿no? O sea, la elasticidad, desde el Cid hasta no sé quién, pues eso nos da mucho de sí. Y entonces ahí estos evangélicos, que además ha habido, porque es una lectura fundamentalista de la Biblia, yo lo cuento un poco ahí, creo, ¿no? Que viene de un señor que en el siglo XIX hacía una versión nueva de la Biblia donde Israel cumple un papel, y luego hay esto que ellos llaman la supersección, es decir, ellos dicen que Israel fue el pueblo elegido, pero ahora son los estadounidenses el pueblo elegido. Pero para que eso ocurra, y dentro de ese contexto de la segunda venida y todas estas cosas, hace falta que se den unas condiciones en Israel. Entonces, por eso apoyan, si quieres, tácticamente a Israel, pero en la práctica se confunde una cosa y otra porque son dedicados defensores. En realidad, algunos están financiando los asentamientos. Tal como lo cuentas, da la impresión de que estamos ante una guerra de religión. Sí, aquello que... Más que una guerra colonial, que en el fondo es una guerra colonial. Sí, pero claro, la religión siempre es un marco muy apetitoso, pero al final lo del choque de las civilizaciones es una manera de hablar de las guerras de religión en términos... Es un poco triste, no sé cómo llamarlo, ¿no? Triste no es la palabra. Que lo hiciera un politólogo como Huntington para, en fin, esas explicaciones elementales, ¿no? Que son las guerras de nuestros antepasados, de Miguel Delibes, o sea, los de arriba y los de abajo, y todos como los de abajo, pero las civilizaciones, o sea, el problema de todos los conceptos identitarios, y esto afecta también a la idea del genocidio, es que crean sujetos orgánicos, o sea, son monobloque, no aceptan ningún pluralismo. Hemos estado hablando ahora de Israel, ¿no? Pero Israel, la semana pasada, 1.300 académicos que se juegan el puesto han emitido un manifiesto que se llama la bandera negra, diciendo, nosotros que hemos estudiado el nazismo y decíamos cómo la gente decía que no sabía cuando estaban las chimeneas allí, ¿no? Nosotros que hemos estudiado eso podemos callarnos ahora y decir que no sabemos lo que está pasando allí. Y lo han hecho. Quiero decir, ¿y eso qué quiere decir? Pues que Israel no es solo Smotrich, no es solo Ben-Gvir, no es solo Netanyahu, son también esta gente. Es verdad que cada vez son menos. Y lo que decías al principio, que no te contesté mucho, ¿no? Es decir, la influencia de unos factores u otros depende un poco como diríamos, de los vientos históricos. O sea, ahora mismo en Israel se ha producido una extremización por los dos lados. Por la extremización, diríamos, política del nacionalismo en un sionismo excluyente, y por la extremización de la religión en estos ultraortodoxos, que por cierto también pueden colisionar, porque algunos de los ultraortodoxos están contra el servicio militar y van a apoyar una moción de censura contra Netanyahu para acabar con la Knesset, es decir, para que haya unas elecciones nuevas, y esto podría ser una ventana de oportunidad con tal que el que venga después de Netanyahu no sea peor que él, que esto es una opción que se puede pedir. Pero quiero decir, cuando las sociedades, por este fenómeno que estamos conociendo ahora, no solo en Israel, bueno, Israel, yo digo que es un prototipo y es una avanzadilla de esta corriente autoritaria no liberal que está pasando en otros sitios, ¿no? Pero está pasando en Europa, es decir, las últimas elecciones, y vemos el barrido, ¿no? Rumanía, Polonia, qué pasa en Holanda, Portugal, Italia ya está,
los demócratas suecos, los daneses. De 15 años a esta parte es irreconocible el paisaje electoral. Entonces, ¿qué fenómenos dan cuenta de esas transformaciones, ¿no? En las cosas importantes no hay inmaculadas concepciones. Entonces, lo que hay que ver es, diríamos, la letra pequeña para ver qué elementos en las sociedades condicionan esa evolución. En el caso de Israel, básicamente la ocupación ha sido fundamental. Es decir, el elemento que ha asegurado las protestas que hubo el año pasado por la reforma judicial que quería hacer Netanyahu y que fueron protestas masivas en Israel, pero la cuestión palestina. Y en el momento que se produce la guerra, la unión sagrada es un arma infalible, ¿no? Netanyahu está apoyado ahí porque eso le protege a él también de su propio juicio, que eso es algo que también se obvia. Háblanos de esta organización que tú le das bastante importancia en el libro, Cristianos Unidos por Israel, CUFI. ¿Eso qué es exactamente? Bueno, es un montón de iglesias evangélicas que han confluido, que tienen muchos fondos y que tienen mecanismos de influencia. Es interesante desde el punto de vista de las ciencias sociales señalar esto, porque si no podemos caer en aquello que hacían también los antisemitas clásicos, los del protocolo. No hay teorías conspiratorias, no es que están ahí estos ocultos, no sé quién, entre la CIA, no sé qué. No, son actores que son reconocibles, que tienen sus mecanismos de lobby muy poderosos y que son rastreables. Y esta, la CUFI, es una de ellas, ¿no? Es decir, su vascular, no sé cuál es el sustantivo de vascular, ¿no? Pero en el apoyo a Israel ha ido progresivamente más alto, cada vez más fuerte, y luego a la vez se condicionan porque compiten con AIPAC, que es el lobby israelí por excelencia. El libro de Mersal Meribola es recomendable, está traducido en español, yo creo, en Taurus, el lobby israelí y la política exterior norteamericana. AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos estadounidenses. Sí, eso es. Perdona, te interrumpí. Sí, es bueno que me hayas interrumpido, porque diríamos, es la clave. La cantidad de fondos que controlan las carreras políticas. Está explicado, no es una teoría conspiranoica, quiero decir, tenemos el registro de cómo eso se hace, las maneras como influyen personalmente cuerpo a cuerpo, cómo en ocasiones han ido a las casas no sé cómo decir, es un, iba a decir macartismo, es una cosa fuerte macartismo, ¿no? Pero es una manera de influir muy poderosa, es decir, es un cuerpo a cuerpo sobre alguien que, en ese sentido, los presidentes demócratas han experimentado esa presión. Yo creo si no me falla la memoria, Biden es uno de los que más dineros ha recibido de este lobby pro-israelí. ¿Eso es parte del lobby estadounidense, el eje central del lobby, o ese lobby tiene muchas ramificaciones? Es el eje central, pero tiene diferentes apoyos de distinta naturaleza que confluyen. A veces pueden no confluir, por ejemplo, la EDL, ¿no? La Liga Antidifamación, que aparentemente para alguien que no conoce esto, digo, la Liga Antidifamación, una cosa de derechos humanos. No, la Liga Antidifamación es una defensa incondicional de Israel. Seguro que recordamos cuando Elon Musk y no sé quién más hicieron el saludo nazi, ¿no? Hace un par de meses. No sé qué. Bien, lo ha convalidado. O sea, un organismo que, si escucha esta conversación nuestra ahora, podría acusar a la editorial y al libro de antisemita, y dice que es signo nazi, que además lo repitió, también Steve Bannon, ¿no? Lo hizo. Entonces, hasta tal punto son elementos de defensa que se escudan en un título, en una denominación que todos asumiríamos, ¿no? Porque la Liga Antidifamación, el derecho de expresión, o lo que sea, ¿no? Y entonces ahí ha ido confluyendo la relación de los altos dirigentes de estos lobbies con los grandes pools financieros. ¿Sí? Manejan mucho dinero y tienen también otros mecanismos indirectos de influencia, ¿no? Y de esa manera
pues pueden intervenir, o sea, pueden favorecer estos vetos de Estados Unidos. Cuando algún presidente alguna vez ha querido dar un paso, enseguida le ha llamado a una orden. Hay varios casos que están comentados con detalle en el libro sobre eso, ¿no? Es decir, que un presidente alguna vez quiso y enseguida dio marcha atrás, ¿no? Un poco lo que le pasó también a Rabin cuando quiso retirar a la gente de Hebrón después de la masacre de la Cueva del Patriarca, ¿no? No sé, a lo mejor doy esto por dicho. En la Cueva de los Patriarcas en el 95, a principios del 95, un descendiente de Meir Kahane, que es un rabino norteamericano, que crea la Liga de Defensa Judía, que podemos decir que es una liga ultraderechista con connotaciones que podríamos llamar parafascistas, por dejarlo ahí. Pues un heredero de este hombre va a esta Cueva de los Patriarcas y mata a 29 personas que estaban rezando ahí y hiere a no sé cuántos, ¿no? En Hebrón, que es, bueno, pues terriblemente esto, ¿no? El hecho de que la Biblia otorga según la creencia, un derecho de propiedad, y entonces son dos religiones con dos territorios que los dos se consideran propietarios del territorio. Entonces el mito no es literalmente de suma cero. Es imposible que haya un catastro que pueda repartir a dos pueblos la misma cosa. Y cuando Rabin quiso hacer esto, bueno, le pusieron en el punto de mira también por lo de Oslo, ¿no? Porque luego, en el caso de Oslo era, si recordáis los acuerdos de Oslo, que no se cumplieron, aquello de paz por territorios, ¿no? Nos vamos retirando, renunciamos al terrorismo y tal. Netanyahu, junto a Smotrich y otros, puso a Rabin en el punto de mira. Estaba Pérez con él en el mitin aquel que le mataron, ¿no? Y por traidor, es decir, por haberse comprometido a ceder a un territorio sagrado, ¿no? Y allí empieza la deriva. 95 es un año crucial para el giro, porque al año siguiente hay elecciones y son las primeras que gana Netanyahu. Hablas de un documento, Clean Break, corte neto, que me parece asombroso, literalmente asombroso, que siendo un documento público no haya circulado ampliamente, porque es un documento en el que se explican las causas profundas, reales, de la guerra de Irak, en la que, por cierto, España participó. ¿Podrías hablarnos de este documento? Pues sí, llama la atención. Clean Break es el documento que preparan los neocon, antes de ser famosos por haber configurado ellos el marco narrativo para crear el Gran Oriente y en la guerra global contra el terror, porque se va construyendo esto en nombre de los valores americanos, utilizando lo del 11S y todo esto, ¿no? Entonces, en el 96, bueno, Netanyahu es un producto típicamente norteamericano. Los anteriores primeros ministros tienen diríamos, acta de nacimiento del Oriente. Yo creo que Netanyahu es el primero que no habla polaco. Lo digo esto así un poco hilvanado, ¿no? Pero él es un producto típico de Estados Unidos. Su padre, Bención, enseñó en Estados Unidos. Su padre era un especialista de la Inquisición española y fue secretario de Jabotinsky. Jabotinsky es un revisionista. Un revisionista quiere decir, antes de la creación del Estado de Israel, hay dos grandes bloques. Digamos, el sionismo laborista, ¿no? Que luego del Mapai, que luego da el laborismo, y hay esta otra versión más cercana a la ultraderecha. El libro de Jabotinsky se llama El muro, tenemos que construir un muro para protegernos de él, y el padre de Netanyahu es el secretario de Jabotinsky, es decir, él viene de sus antecedentes, que tiene una vinculación con Begin y el Irgun, que es un grupo terrorista, el que pone las bombas en el Hotel King David durante el mandato británico, ¿no? Y luego se unen los dos, ¿no? Pero este elemento, bueno, para decir, Clean Break, cuando se presenta Netanyahu con muchas ambiciones dentro del Likud, había habido algunas disensiones en el Likud. Recordemos que hasta mediados de los 70 es el laborismo el que dirige la política israelí, es de los grandes primeros ministros. Pero en el 96 Netanyahu
prepara una campaña que tiene dos ingredientes que hoy nos suenan muy cercanos, ¿no? Uno es el documento este que elaboran los neoconservadores, que la paz por la fuerza, en vez de paz por territorios, la paz por la fuerza. Por cierto, lo he oído anteayer justificando esto de la ayuda humanitaria. O sea, se ha convertido en eslogan, pero son ellos los que lo acuñan. El documento tiene 6 o 7 páginas, o sea que vale la pena leerlo porque es de una claridad meridiana. Y la otra parte que es nueva en la campaña de Netanyahu es la creación de la campaña las campañas electorales negativas. Le asesora Arthur Finkelstein, que es el que ha llevado a Orbán al poder, o sea, diciendo, mira, no hagáis propuestas, lo que tenéis que hacer es buscar un enemigo. Tú te buscas un enemigo, tal, entonces le ponen a Rabin del enemigo, a los laboristas y luego estas campañas negativas. Luego Arthur Finkelstein ya murió, pero es un teórico de las campañas electorales, podemos decir, sucias, ¿no? Es decir, a la contra. No te gastes en decir, mira, vamos a asegurar los derechos sociales, vamos a la igualdad, vamos a hacer la discriminación positiva. No, búscate un buen enemigo. Entonces, con un buen enemigo, ahí es el pararrayos y eso te ahorra mucho, tienes mucho más poder discursivo. Y vemos la continuidad, digamos, el éxito de esa manera de hacer. Los populismos hoy se nutren de eso. Pero tal como tú lo cuentas en el libro, parece ser que la guerra de Irak fue precisamente diseñada no por las razones que se nos dieron, sino para aislar o solidificar la situación de Israel en la zona. Eso es una acusación muy seria. Pues eso lo han reconocido Ari Savic y dice, entrevista a un neoconservador, no sé quién, la entrevista es de 2004 y está ahí citada porque yo no tengo no me acuerdo de las cosas, pero dice, mira, si hubieran cogido a 18 personas que viven a 5 kilómetros alrededor de donde yo estoy, 3 meses antes de la guerra de Irak no se había producido. Es decir, es una guerra de diseño que ha sido elaborada, bueno, empezamos ahora que hablamos de los fake y los post-truth y todo esto, ¿no? La gran mentira de las armas de destrucción masiva. Es decir, esa construcción, y eso tiene como mira el asegurar, o sea, la supremacía militar de Israel ya está establecida, pero obviamente hay poderes que pueden hacerle sombra, ¿no? Entonces, esta destrucción, que es lo que estamos viendo, ¿no? en qué ha devenido Oriente Próximo, ¿no? Es un campo de ruinas. Se ha balcanizado. Claro. Efectivamente, es una balcanización y eso lo que ha hecho es que entre, diríamos, lo que llamamos antes las monarquías petroleras, que no tienen ningún interés propio en ninguna de su población ni nada por el estilo, ¿no? Y estos otros países que podían tener una cierta afinidad y una preocupación, obviamente Israel hoy no tiene rival, por eso hablar de una guerra de Gaza es también una impropiedad, porque ¿quién hay al otro lado del frente de Israel? ¿Es que lo que está sucediendo en Siria o lo que ha sucedido y va a suceder tiene algo que ver, es una continuación del plan de Clean Break? Ahora, ¿sabes cuando las ideas pueden coger vida propia, ¿no? Una vez de que están, la coalición que ahora está en el gobierno es no sé cómo decirlo, su eslogan es el Gran Israel. El Gran Israel es del Nilo al Éufrates. Entonces, del Nilo al Éufrates, o sea... Entra todo. Hablemos de la política israelí. ¿Cuál es exactamente la base social de Netanyahu? Porque tú has comentado más o menos el tema religioso, también has dicho que hay gente que no está de acuerdo. Exactamente, ¿quién está soportando a Netanyahu en el gobierno de Israel frente a lo que está pasando en Gaza? Bueno, hay que decir que esta evolución hacia la derecha de Israel, lo que se ha llamado de otra manera la espartización, ¿no? Y a partir precisamente de la ocupación, o sea, hoy no hay representación de la izquierda en el Parlamento israelí. Ni Meretz ni el Partido Laborista tienen representación, es decir, no hay más que partido de derecha y extrema derecha. Si no recuerdo mal, Netanyahu hay 100, la mayoría es como 60 y algo, pero me da apuro decir los nombres,
y Likud no llega a 40. Entonces, ¿cómo recordamos que estas elecciones que gana Netanyahu en el 22 son las quintas en 3 años? Hay 5 elecciones en 3 años, porque la sociedad israelí está descompuesta, ¿no? Y lo que hace Netanyahu es ir buscando en estos sectores extremos cada vez más ultras, ¿no? El SAS, el partido el judaísmo de la Torah Unida, ¿a cambio de qué? Obviamente, Smotrich y Ben-Gvir son los que tienen las finanzas y la política sobre los territorios ocupados. Es decir, es un canje con tal de asegurarse a él esa mayoría relativa, muy precaria, pero como no hay oposición, es decir, en el otro lado, que obviamente otro de los elementos que provocan estas guerras de religión o identitarias es que diríamos, la parte que podría ser más democrática o liberal de Israel no puede contar hoy con los partidos de afiliación palestina o árabe, porque otras veces han colaborado con ellos. No hay que olvidar que el 20% de la población de Israel es palestina y que no pueden hacer el servicio militar. Lo cual no solo es que no pueda una discriminación, sino que sabemos que un país en el que el servicio militar tiene este prestigio, la carrera civil que viene luego, es decir, tu inserción social y la concepción del estatus, es muy importante. Y es muy importante también porque esto es, me preguntabas por quién lo apoya. Hay un apoyo, digamos, subterráneo que ha venido reforzado por el ataque de Gaza, del criminal ataque de Gaza, de Hamas, perdón, del 7 de octubre. Y es que ahora mismo son decenas de miles de estudiantes los que están conscriptos, vamos, que son alistados en el ejército. Entonces eso genera dentro de las familias un espíritu de cuerpo donde es muy difícil, digamos, elaborar una crítica al militarismo, porque es parte de lo que vive los reservistas, que por cierto están preparando una carta de protesta, ¿no? Igual que aquellos que todavía siguen protestando, los de Breaking the Silence, que hay que recordarlo, ¿no? Pero ese microclima, hoy, que claro, favorecido porque los medios de comunicación continuamente están pasando las imágenes de los rehenes, que por cierto a Netanyahu no le importan mucho, y estos Smotrich y los demás han dicho que bien valen los muertos, y dicho así un poco a lo bruto, ¿no? Que lo que nos interesa es que haya más asentamientos en Gaza y que aquello que ha habido una vez, y que si para eso hay que romper algunos huevos, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Tú dirías que el Estado de Israel es un Estado democrático? Mira, esto se oía mucho antes, siempre presumían de ello, pero yo hace mucho que no les oigo decir que son el único Estado democrático de derecho. Así que se ve que algo les está... Freudianamente deben de pensar que hoy ya en fin, no rima bien que con... ¿cuántos van? 54.000 muertos, ¿no? Con Gaza convertido en un campo de ruinas, de muchas ruinas, ¿no? Esto realmente es terrible, ¿no? En Gaza no solo son los gazatíes y los edificios, en los escombros de Gaza está el derecho internacional. Y eso nos, diríamos, de cara a los tiempos que vienen, eso es una enmienda a la totalidad al régimen normativo que se construyó en el Ejército Nacional, has dicho. Una enmienda al derecho internacional, al derecho internacional humanitario. Es decir, como reacción a Auschwitz se generó, bueno, las convenciones de Ginebra, la prevención del genocidio, la Declaración Universal de Derechos Humanos, esto que hemos ido citando. Es verdad que, igual que lo del Estado democrático, cada vez se habla menos de los derechos humanos y nadie no se lleva ya a hablar de ello, ¿no? Pero aunque solo fuera hipócritamente, aquello se reconoció como, diríamos, una brújula normativa para la conducta pública. Hasta Helsinki, por lo menos, todo esto, ¿no? Pero eso está hoy también. Es posible que en Gaza se esté forjando
el ejército del futuro. Todos estos niños que ven a sus hermanos y a sus madres muertos, es de suponer que si no los matan a todos, que ellos se tomen la justicia por su mano. Pero bueno, hablemos de la política de comunicación israelí. La Hasbara, que tú la declaras enormemente competente, Sí, habla de sus trazos fundamentales. Sí, hay un modo de empleo de esto, es decir, el modo como codifica es, para decirlo con el lenguaje que entendemos bien, es puro Orwell. Hay que volver a 1948, pero en fino, porque obviamente tiene los medios. Entonces tiene los medios, hay un manual de cómo se hace esto, y luego cuando escuchamos las noticias vemos cómo las manufacturan, ¿no? cuando hablan desde allí. Es decir, entonces es este procedimiento que utiliza todos los recursos, diríamos, todo el capital de legitimación, el clásico y el moderno, es decir, la Biblia, no sé qué, no sé cuántos, y el hecho de que nosotros somos las víctimas porque dejamos 6 millones de los nuestros allí, lo cual obviamente hay judíos que no pasaron por el Holocausto y hay otros que no son judíos y pasaron por el Holocausto. A mí me gusta recordar que a Primo Levi le detuvieron por partisano, no le detuvieron por judío. Y me gusta recordar también, cuando hemos hablado de la liberación de los campos, que los que liberaron Mauthausen, muchos no eran judíos y además habían estado 6 años antes en los campos franceses y eran republicanos españoles. ¿Por qué eso lo sacamos de la contabilidad? Entonces la Hasbara es, diríamos, es un empeño muy, porque obviamente hay que reconocer que tienen que la materia gris que manejan es muy sólida, ¿no? Y luego los mecanismos de amplificación, ¿no? Viene a través de los lobbies, por ejemplo, uno de ellos muy poderoso es la definición de antisemitismo de la IRA, ¿no? la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto. Una definición de antisemitismo que identifica antisemitismo con crítica a Israel y que fue asumida por la Unión Europea. Hay un capítulo dedicado a eso en el libro, una parte de ello, ¿no? Alemania lo tiene en su propia, por eso no permite ninguna crítica a su constitución. Es reciente, lo ha incorporado más recientemente, digamos, en alguna de su normativa. Y en Estados Unidos lo mismo. El acta contra el antisemitismo es la que permite estas cosas que han pasado en Colombia, la detención de Mahmoud Khalil, que está ahora todavía en Luisiana sin juicio ni pruebas de ninguna manera, ¿no? Esto forma parte de la Hasbara, es decir, es la manera como se legitima una forma macartista de amordazar la libre expresión. Y finalmente, por mi parte, una última pregunta. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la vía de escape de todo esto? Sí, bueno, la verdad, uno no es muy optimista. Yo diría, hay 5 factores, ¿no?, que yo podría poner en juego en el cóctel. Hay 3 factores internos. Primero es el poder coercitivo de Israel, muy difícil de combatir, la desigualdad de fuerzas, es decir, en los conflictos, si comparamos, por ejemplo, por 2 cosas recientes, entre Ucrania y Rusia, puede haber un juego porque uno de ellos puede hacer daño al otro. En el caso de Israel, la capacidad coercitiva de Israel, o sea, es exponencial comparado con la. Entonces, por ahí no hay mucho que esperar, unido a la inteligencia artificial y todas esas cosas. La segunda cosa son los mecanismos de legitimación, hemos hablado un poco de ello, ¿no? Es decir, los mitos del naturalismo, de la religión y la apropiación del Holocausto. Eso podría erosionarse un poquito en la medida en que, diríamos, cuando lo que hablamos de que ya no presumen de ser una democracia, ¿no? En la medida que la opinión pública vea, y los propios israelíes ven, que se están convirtiendo en un estado paria, porque obviamente el coste político, aunque de momento no parece, pero obviamente, ¿cómo va a decir Israel mañana que somos la única democracia? O sea, ponerse el espejo, no hay ninguna. Y luego la tercera es, tú que comentabas ahora un poco, el microclima, es decir, qué está pasando en las reuniones de las familias, hasta cuándo van a permitir que Netanyahu salte su propio proceso invocando que Israel es él y que tiene la causa, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce este microclima?
cómo el otro Israel, esos que son críticos, pueden de alguna manera generar una dinámica interna que cuestione ese estado de cosas. Ese es también donde se puede mover un poquito. Estos son los tres factores internos. Los externos, el internacional. El internacional, que tiene varios, ¿no? O sea, tiene esta política dura de Estados Unidos, pero tiene también los medios de comunicación occidentales y tiene la sociedad civil. Y las movilizaciones que se están haciendo en los sitios, eso tiene una capacidad de influencia. Y ponen, diríamos, el tema en la agenda. Y por eso hay que invocar esto, como tantas otras cosas. Cada vez que ha habido una violación gruesa de los derechos humanos, no podemos sentirnos ajenos a eso, ¿no? El universalismo nos conviene. Y luego la última cosa es lo que te has preguntado antes. Es decir, mientras no se impugne, mientras no se debilite ese blindaje narrativo de la Hasbara, habrá miedo de los periodistas, habrá miedo de los que escriben de sacar esto, de poner a Israel hasta el espejo, porque tiene un precio muy alto. Si se va erosionando esto, y hay que hacerlo, por eso, si movemos dos líneas, ¿no? Yo por eso agradezco que se haya publicado este libro, porque es una manera de decir esto no puede ser. Yendo un poco más allá en el tiempo, España ha hecho la propuesta de los dos estados. Antes ya has citado que lo veías inviable. Bueno, hay ciertas, quiero decir, en el orden, por aquello que dicen los psicólogos cognitivos para el aprendizaje, ¿no? Es decir, si yo estoy en el escalón 1 del tramo, no puedo subir al 23, puedo ir al 2. Entonces, desde el punto de vista de donde estamos, eso puede tener un interés en el sentido de que contraría la opinión de lo que no quieren de ninguna manera otro Estado, que es Israel, obviamente. Entonces, puede tener un alcance, ¿cómo llamarlo?, simbólico o sintomático. Pero si miramos el mapa, si vemos el mapa como es Cisjordania, o sea, ¿cómo es concebible? O sea, hay dos rótulos que se han utilizado mucho y que habría que empezar a cuestionar cuando se habla de esto. Uno es el de los dos estados, de qué manera se hacen dos estados con estas posiciones sobre el terreno, y el otro es el proceso de paz. En realidad, proceso de paz, Kimmerlin, un sociólogo israelí, habla del carrusel del proceso de paz. Es decir, es una manera de decir algo que no ha ocurrido nunca, porque no ha habido voluntad de negociación. Es decir, hay voluntad de circunvalar y aquello que dijo Ehud Barak, que era laborista, ¿no? No tenemos contraparte. Bueno, esto ha sido profundamente desmentido, pero lo apoyó Clinton. Hay un libro interesante que recoge todos los documentos primarios de los acuerdos, se llama Antología de los documentos de Israel y los árabes, titula, es de Walter Laquea, el noreste especialista. Y es muy interesante ir a las fuentes primarias, porque si uno lee lo que escribe Clinton sobre Camp David II, o esto no está aquí, lo que escribe Carter del primer Camp David, es muy ilustrativo, porque allí la gente se desnuda, pero eso no lo saben. Bien, esta entrevista naturalmente la leerá el Mossad, así que hagamos una declaración formal. No somos antisemitas. Completamente. Absolutamente. No solo no somos antisemitas, sino que hay que decir muy alto que hay antisemitas de verdad y hay que combatirlos. El antisemitismo sigue existiendo, es decir, aquel espíritu de Dreyfus, lo de los protocolos, hay profundos antisemitas. Algunos son pro-israelíes. Quiero decir que esto puede parecer paradójico y necesitaríamos otra entrevista para explicar esto. Pero hay un antisemitismo que es del estilo, efectivamente, del que nutrió el nazismo. Y hay que combatir. El antisemitismo es un racismo. Igual que hay supremacismo israelí con relación a Palestina, el antisemitismo es un racismo. Hay que combatir todos los racismos. Muy bien, pues animamos a los lectores a que se enteren de muchas más cosas en este excelente libro. Muchas gracias. Bueno, gracias.